Si el universo no es eterno, ¿tenemos evidencias de su inicio? ¿Son las leyes físicas la mejor evidencia de ese inicio o es la existencia de un creador? ¿Qué tanto concuerda el relato bíblico con los hallazgos de la ciencia? Miguel, hablábamos del relato bíblico de la creación y los argumentos que lo sustentan. ¿Cómo estás? Muy bien, Patricia, y tenemos que recordar algo que habíamos mencionado en un programa anterior, que la ciencia ha venido hablando de algo que conocemos como diseño inteligente. Y cuando hablamos de diseño inteligente nos referimos al hecho de que la ciencia ha ido descubriendo que la armonía que existe entre las leyes físicas, la armonía que existe en el mundo molecular, es tan perfecta que no hay forma de concebirla sin que hubiese detrás una mente inteligente que las concibiera, y de ahí del nombre entonces de diseño inteligente. Entonces la mejor evidencia científica ahora apunta hacia esta teoría del diseño inteligente, pero concluir que la creación es categóricamente fruto de un creador no es algo que la ciencia acostumbra a hacer cuando este creador es invisible, no se puede medir, no lo podemos palpar. Bueno, la ciencia le ha ido pasando lo que le ocurrió a este explorador. Es una historia que ilustra muy bien lo que queremos decir. Hay una historia que habla, y es una historia que hemos usado en otras ocasiones, de que dos exploradores se perdieron en la jungla y que en un momento dado ellos se encuentran en medio de la jungla con un jardín perfectamente ordenado, con flores perfectamente ordenadas, y uno le dice al otro, wow, aquí tiene que haber un jardinero. El otro le dice, aquí no hay ningún jardinero, que tenemos cientos de kilómetros jungla adentro y no hemos visto a nada. ¿De qué jardinero tú estás hablando? Le dice, no, tiene que haber un jardinero. Bueno, pues entonces se quedaron esperando al jardinero, el jardinero no llega. Bueno, al otro día dice, bueno, lo que pasó probablemente fue que nos quedamos dormidos. Dice el explorador que cree que hay un jardinero, sí, y que vino la noche y cuidó del jardín. Bueno, pues esa noche se quedaron despiertos toda la noche. Bueno, tampoco apareció el jardinero. Tú ves que no hay ningún jardinero. invisible. El otro le dice, bueno, lo que pasa es que quizás es un jardinero invisible. Y le dice, ¿qué jardinero invisible? ¿De qué que tú me estás hablando? Entonces, vamos a ponerle cuerdas alrededor del jardín y vamos a ponerle latas, alarmas y demás, que cuando quizás pase, aunque nosotros no lo veamos, quizás suenen, ¿verdad? Y oigamos el ruido. Bueno, pasa el tiempo y tampoco se oyó ningún ruido de nada durante la noche. Te das cuenta que no hay jardinero en toda esta jungla, que no hay jardinero. Y le dice, no, es que tiene que haber un jardinero invisible que nosotros no vemos, ni tampoco hace ruido, ni mucho menos. Es que tiene que haber uno. Y le dice el otro, bueno, pero ok, vamos a suponer que hay un jardinero. ¿Qué diferencia hay entre un jardinero invisible y ningún jardinero? Y él termina ahí probando de que Dios no existe, cuando en realidad lo que la parábola termina probando, la leyenda, es que la diferencia es el jardín. Si no hubiese habido jardinero, no hubiese habido jardín. Esa es la diferencia. ¿Cuál es ese jardín? La creación, la tierra, la creación de Dios. Esa es la diferencia entre no Dios y la existencia de un Dios creador. Entonces revisemos qué nos dice la Biblia del inicio del universo. Bueno, la Biblia comienza, como tú sabes, cuando tú abres la primera página de la Biblia, en el Génesis 1, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Una frase muy famosa, porque cuando la misión lunar Apolo 11 fue a la luna y logró alunizar, ¿verdad? Algunos de sus comandantes, sus astronautas, Neil Armstrong, uno de ellos, y Edwin Aldrin, el otro, lograron alunizar. Y desde la luna ellos pudieron ver cómo la Tierra se levantaba en el horizonte. Una imagen preciosa, ¿verdad? Al ver la Tierra levantarse. En contraposición a como la veríamos nosotros. Correctamente. Y entonces las primeras palabras que le vinieron a su mente fueron, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Una foto famosa, una frase famosa, porque eso fue lo que se oyó precisamente en el centro Houston cuando llegó la transmisión. Y se oyó en todas las radios que sintonizadas seguían el evento. Miguel, me pregunto entonces, antes de ese cielo y de esa tierra, ¿qué existía? Bueno, nada, Dios, ¿verdad? Dios creó la tierra precisamente a partir de Él. Él era lo único que existía. Pero ¿no se resulta difícil de creer, Miguel, que Dios hizo todo el universo, todo lo que hemos visto que es el universo, de la nada?
No, de hecho la palabra afirma que Dios creó, en Hebreos 11:3, afirma que Dios creó la tierra o el universo precisamente de lo no visible. Por fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles, fue hecho de cosas invisibles, pero no fue hecho de la nada exactamente, porque fue hecho a partir de Él, y Dios es un ser omnipresente, omnisciente, omnipotente, y Él no es nada, de manera que fue creado ex nihilo, es una frase famosa en latín para decir de la nada. Miguel, pero esa materia que plantean muchos, que existió, que fue la sustancia inicial, la energía inicial, no pudo explotar, ¿qué tan difícil es que haya surgido sin una causa previa? Bueno, es que para comenzar, la ciencia ya ha establecido que de la nada nada sale, a pesar de que algunos continúan afirmando que el universo salió de la nada. Por otro lado, la misma ciencia ha afirmado que el universo tuvo un comienzo. Todo lo que tuvo un comienzo tiene que tener una causa, y esa es la causa, la ley de la causalidad. Y lo otro es, Patricia, que se viene afirmando en ocasiones que esta materia ha sido eterna y que en su eternidad, en un momento dado, explotó. Pero si explotó, ¿qué la hizo explotar? ¿Es tan difícil que haya explotado sin una causa previa entonces? Claro, definitivamente que sí, porque si hubo una explosión, eso es un efecto. Si hubo un efecto, tiene que haber una causa por la ley de la causalidad que ya acabamos de decir. Pero hay una segunda ley de la ciencia, que es la ley de la inercia, que dice que aquellas cosas que están en reposo o en movimiento tienden a permanecer en reposo o moviéndose a menos que haya una causa externa que las altere. Y en este caso, si la materia era eterna y estuvo en reposo, bueno, ¿qué la alteró para hacerla explotar? Tiene que haber habido una causa, de ahí la existencia de un Dios. Y ya hemos deshecho el hecho de que la materia fuera eterna también. Correctamente, la ciencia lo ha establecido así. Miguel, ¿cómo se compara la descripción inicial de la creación según la Biblia, según el relato bíblico, y la teoría del Big Bang que es tan enseñada hoy en día? Bueno, la teoría del Big Bang básicamente lo que postula es que en un momento dado hubo una explosión, que esa explosión dio origen a los múltiples planetas y galaxias que conocemos hoy. Bueno, esa teoría del Big Bang es precisamente algo que ha venido a ser muy congruente con lo que la Biblia postula, porque la Biblia postula que el universo tuvo un comienzo, que Dios le dio ese comienzo. La teoría del Big Bang hoy en día también postula que el universo tuvo un comienzo, y si tuvo un comienzo tuvo que haber tenido una causa. Entonces, esa causa de la que hablas, necesariamente tuvo que ser el Dios de la Biblia, el creador de entonces del universo. Bueno, algunos simplemente le llaman el Dios creador. Nosotros, los que creemos en la confiabilidad de la Biblia, le llamamos el Dios de la Biblia, de manera que ha habido un Dios creador. Para nosotros es el Dios de la Biblia, por la confiabilidad del libro. Miguel, momento de irnos ahora a nuestro segmento Así Dicen, donde tenemos la opinión del doctor Fernando Cabrera, experto en suelos y agua. Veamos qué nos dice. Yo lo veo de una manera diferente. Yo lo veo que las cosas que no son contradictorias. O sea, yo creo que si existe evolución y hay buenas evidencias científicas sobre cosas que han evolucionado, y entre ellas el ser humano como la culminación, si se quiere, de toda esa evolución, eso no se contradice en absoluto con la existencia de Dios, con que Dios haya sido el creador de todo. Fundamentalmente el planeta Tierra, que es el que más hemos estudiado, hay evidencia de que las cosas han evolucionado físicamente. O sea, está en la ciencia geológica, la geomorfología, que es parte de la ciencia geológica, que te explica cómo las cosas se han ido formando, cómo se han ido formando las cadenas montañosas, los valles y los distintos paisajes que existen. O sea, yo pienso que hay evidencias claras de que las cosas han evolucionado y siguen evolucionando. O sea, el mundo es un cambio continuo. Pero yo sí creo que la mano de Dios está detrás de eso y que no podemos explicar ni remotamente muchísimas cosas, y nunca la podremos explicar sin la existencia de un creador todopoderoso. Yo creo que el inicio de todo es Dios, que es eterno, que no tiene principio ni fin. Si lo hizo de la costilla, de un poco de tierra en un momento dado, y después creó la mujer sacando la costilla de Adán, o si lo hizo a través de un proceso evolutivo, ahí que estaría la respuesta. Si nosotros queremos aprender cómo Dios nos creó, o sea, en primer lugar, no hay duda de que fue Él. ¿Cómo lo hizo? Para mí, irrelevante desde el punto de vista de lo otro, de que fue Él. O sea, de la pregunta básica de si fue Él o no fue Él. O sea, el punto materialista de que la materia siempre existe y ha evolucionado. No. Para mí, hay un creador todopoderoso que es el que explica muchísimas cosas.
hay buenas evidencias de que las especies evolucionan y que ha habido evolución de cosas, que se adaptan. Está la teoría de Darwin, que fue la primera que revolucionó todo esto, que fue la que creó de por sí la teoría de evolución, y eso se ha ido, si se quiere, puliendo con el tiempo, pero realmente las cosas no se pueden explicar estrictamente, científicamente, con todo el poder que le asignamos a la ciencia. Y yo particularmente me considero, si se quiere, un científico, o sea, he tenido entrenamiento científico, pero yo creo que científicamente tú no puedes explicarlo. Hasta ahora no podemos explicar eso. Cuando llegamos a cosas tan perfectas como el cerebro humano, ahí sí para mí es imposible explicar lo que eso ocurra al azar, que es la explicación científica, o no, yo no diría científica, materialista. Hay cosas que definitivamente no se pueden explicar por al azar, que han sucedido por simple evolución y combinaciones que ocurren y adaptaciones que ocurren al azar. Yo creo que no. Yo creo que hay un ente ordenador detrás de todas esas cosas. Él creó, él vigila y él quiere que las cosas sigan bien, pero nos creó a los seres humanos a imagen y semejanza de él. Entonces nosotros no somos títeres de él, que él continuamente nos controla y nos dice hacia dónde vamos, sino que él nos crea esa libertad de acción que es lo que hace grande la creación, porque si fuera una cosa que fuera todo predeterminado, realmente no tendría mucho sentido. ¿Qué te parece, Miguel? Bueno, uno de los problemas, ¿verdad?, de querer abrazar tanto el creacionismo como el evolucionismo es que tú encuentras en algún momento contradicciones entre ambas. Por ejemplo, la Biblia claramente establece que Dios creó las cosas según su especie. El evolucionismo habla precisamente de algo contrario, que las especies han evolucionado. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos cuando queremos abrazar ambas posiciones, porque nos vamos a contradecir en el camino y no podemos aceptar contradicciones. Y por otro lado, también tenemos que ser muy cuidadosos cuando decimos que cómo ocurrieron las cosas no es como la Biblia lo establece, porque entonces yo no sé qué escoger de la Biblia, si escoger una porción o dejar otra, ¿cómo yo establezco la diferencia? Miguel, la Biblia lo que sí establece claramente cuando el relato bíblico es de que Dios hizo todo en 6 días. Pero quiero que revisemos entonces las posiciones dentro de aquellos que sustentan el relato bíblico y que abrazan el relato bíblico como real, los creacionistas, las posiciones que ellos tienen con respecto a este punto de si fueron 6 días de 24 horas o no. Bueno, hay dos posiciones, ¿verdad? Una posición es que los días fueron de 24 horas y aquellos que abrazan esa posición entienden que una de las razones por las cuales son tan categóricos es que la palabra que aparece ahí, traducida como día, es la palabra yom. Y que la palabra yom, cuando aparece acompañada del artículo el, que siempre significa un periodo de 24 días. De 24 horas, perdón. Uh-huh. Sin embargo, hay una segunda posición que establece que no, que realmente estos periodos fueron largos periodos de tiempo que pudieron corresponder a miles de años, y entonces ahora tú tienes esas dos posiciones. Uno piensa en una tierra joven, otro piensa en una tierra de más edad. Por eso hay creacionistas entonces que sustentan que esta tierra joven tendría menos de 10.000 millones de años. 10.000 años. 10.000 años y otros millones de años. Exacto, entonces. O billones incluso, 10 a 15 billones de años de edad pudiera tener la creación conforme a esa segunda posición. Entonces, revisando el relato bíblico, más adelante vemos que hay un orden que se siguió en la creación y me pregunto si este orden obedece a alguna razón científica, si hay algo de peculiar en el orden en que fueron creándose las cosas. Hablemos de ese orden. Bueno, el primer día la palabra de Dios establece que Dios creó la luz y entonces que separó la luz de las tinieblas. Eso es en el día número 1. O sea que el sol fue lo primero. No, realmente no. Tú te vas a encontrar más adelante que el sol ocurre en el cuarto día. Realmente no, hubo simplemente la creación de esa luz. ¿Y entonces esa luz en sí de dónde venía? Bueno, lo más fácil de concebirlo es que vino de Dios mismo. La palabra establece que Dios es fuente de luz. De hecho, cuando tú lees el libro de Apocalipsis y te llega ya al final donde se habla de la nueva creación de Dios, donde habrá una tierra nueva y un cielo nuevo, en Apocalipsis 22:5 te encuentras con esta cita: y ya no habrá más noche y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol,
porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. La luz saliendo del mismo Dios, de su misma presencia. Lo cual es consistente con el concepto de un Dios autosuficiente que no necesita nada externo a él, sino que tiene luz propia, que se vale por sí mismo. Claro, esa es la idea y la implicación de lo que es perfección. No necesita de nada ni de nadie. En el segundo día tenemos entonces que hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Bueno, esa es la separación de las aguas, ¿verdad? ¿A qué aguas se refiere en este día? Aguas de la tierra y aguas en la atmósfera. Por un lado sabemos que la atmósfera tiene un gran contenido de agua, pero por otro lado, el libro del Génesis establece que había una capa de vapor que cubría la tierra y que humedecía la tierra. Se refiere entonces a esas dos fuentes de agua. Que establecía como un rocío para humedecer la tierra. En el tercer día, entonces, perdón, te iba a preguntar antes, ¿acepta la Biblia los cambios arquitectónicos de la tierra? Porque me pregunto si esas aguas de los ríos, los mares y demás son los mismos ríos, mares que conocemos hoy en día, si los mismos que se crearon en un inicio se mantienen hoy, o si la Biblia acepta que hayan cambios arquitectónicos en la tierra. Claro que aceptamos los cambios de la arquitectura de la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que hubo un fenómeno universal que conocemos como diluvio, que trastornó toda la arquitectura de la tierra. Y de hecho muchos piensan, ¿verdad?, que lo que es el Cañón del Colorado, que ese Cañón del Colorado posiblemente fue un río enorme, ¿verdad?, por donde circularon cantidades enormes de agua en un momento dado cuando la tierra se estaba secando, y que lo que tenemos hoy es el cauce con un pequeño río, el río del Colorado, que corre a través del cañón, lo que ha quedado. Miguel, en el tercer día entonces leemos que entonces dijo Dios, júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos y que aparezca lo seco. O sea, separó lo seco de la tierra, ¿no? La tierra de los mares. Y fue así, llamó Dios a lo seco tierra y al conjunto de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Hubo también ese tercio, se comienza a crear lo que fue el reino vegetal, y en la creación ahora del reino vegetal se habla entonces de que fue hecho según su especie, y no podemos dejar fuera esa frase según su especie, porque cada cosa que Dios creó la creó según esa especie, lo que nos habla a nosotros de que no hubo evolución de una especie a otra como plantea la evolución. ¿Ni siquiera dentro del reino vegetal? No, ni siquiera dentro del reino vegetal, cada cosa fue creada dentro de su especie. En el cuarto día Dios creó entonces el sol que mencionabas anteriormente y la luna, ¿no? Exacto, tiene ahí dos lumbreras, una para que señoree sobre el día y la otra sobre la noche, el sol y la luna. Y ahora te das cuenta que antes del día 4 había luz y que no era del sol que provenía la luz. Pero en ese día 4 entonces que Dios crea el sol y la luna, tú tienes que lo que nosotros conocemos hoy es bastante parecido ya a lo que se venía perfilando en ese cuarto día. En el quinto día, entonces, cuando Dios sigue creando, tú comienzas a ver entonces la creación de los peces, de las aves, y comienzas a ver también la creación de los monstruos marinos, de los seres vivientes. Y los seres vivientes que se mueven, de los cuales están llenos las aguas según su género o según su especie, y toda ave según su género. Una vez más, haciendo hincapié que cada cosa fue creada según luce hoy en día. En el sexto día, entonces, Miguel, Dios termina entonces de crear las bestias de la tierra según su género. Una vez más, la frase, el ganado según su género. Mira lo específico que Dios es eso, según su especie, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su género, los reptiles, todo según su género. Pero en ese sexto día, Dios crea también al hombre. Pero cuando crea al hombre, dice, ¿verdad?, que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ya los animales quedaron formados según su especie. El mono, que se ha dicho que es nuestro precursor, quedó formado según su especie. Ahora, cuando se crea al hombre, no dice que se formó según su género, sino a la imagen de Dios, estableciendo claramente una división entre lo que fue la creación del mono como animal, la creación del hombre como imagen de Dios. Este es el relato bíblico de la creación. Veamos ahora las opiniones de la calle. El universo lo creó Dios, con la palabra, con el decir de su palabra todo fue creado. Y Dios fue el creador de todo. Creo en la creación, en el proceso de la creación, existe un ser supremo que es Dios, que existe eternamente. Y Él, por su palabra, dijo que fueron hechos el universo. Todo lo que hay fue hecho por su palabra.
Realmente yo creo que fue una evolución, un proceso que fue viniendo poco a poco y que debido a que tenemos varias religiones, se pueden marcar de diferentes formas. Un mundo tan exacto no hubiese podido existir si no hubiese sido realmente por ese Dios que lo hubiese creado. Sí, no hubiese sido un caso fortuito, por una explosión cósmica que se inició todo. Es decir, es difícil creer realmente, porque sustentar una teoría de esa índole es difícil. En base a lo que es el día a día, tú te puedes dar cuenta de que existe lo bueno y que existe lo malo. Y en ese sentido nosotros debemos saber que todo, tanto lo bueno como lo malo, tiene un origen. En el caso de que no existiera Biblia, entonces no tendríamos conocimiento de Dios. Porque la fe, dice la Biblia, viene por el oír o por el conocimiento. Si no hay Biblia, no hay conocimiento de Dios, entonces, diría yo. Nosotros conocemos de las tribus que no carecían de Biblias, de información escrita, y ellos, a través de sus ancestros, pues fueron adoptando esa ideología de que existían dioses. Yo me imagino que de la misma forma nosotras entendiésemos que existe una gran fuerza, porque nos preguntásemos en algún momento de nuestra vida quién creó el mar, quién creó todo el universo, y que es obvio que fue alguien muy poderoso. Y después de la caída, el hombre entró en contradicción con Dios, se apartó de Dios y entonces en consecuencia no lo obedece en términos generales. Y al no obedecerlo, entonces está en rebeldía contra Dios. Nosotros vivimos inconformes. Como seres humanos, al fin nos preocupamos de buscar la paz exterior y no la paz interior. Entonces vivimos inconformes, en discordia con los demás, sin trabajarnos internamente, sino tratando de trabajar o criticar o viendo la paja del otro. Y entiendo que esa es una de las principales razones que debiésemos de empezar a trabajar. Si tú vas a llevar una vida de seguimiento a lo que es Dios y todo lo que son las enseñanzas que están escritas en la Biblia, tú tienes que realmente cohibirte de hacer una serie de cosas. Entonces, en ese sentido, yo pienso que se nos hace un poquito difícil realmente llevar lo que es un cierto ritmo de vida que va en contra de lo que estamos acostumbrados, de cómo debe ser el parámetro de tu vida. ¿Qué te parece, Miguel, estas inquietudes? Bueno, por un lado, para aquellos que piensan que quizás los 6 periodos de creación fueron más de 24 horas, ya hemos aludido a eso. Y una vez más, algo interesante, aquellos que piensan que los periodos son más de 24 horas, lo piensan desde el punto de vista de la Biblia, porque la palabra yom, que ahorita mencionamos, en ocasiones traducida como largo periodo de tiempo y en otras ocasiones traducida como periodo de tiempo de 12 horas y otra de 24 horas. Y ahí o sea, que no necesariamente... Tendría que ser de 24 horas, pero aquellos que piensan que la Biblia no es confiable o que son básicamente historias o que depende de la interpretación, yo le invito a esas personas que realmente hagan un estudio más minucioso, o quizás que hagan un estudio, porque mucha gente asevera cosas que nunca ha estudiado, para que encuentre que realmente no es cuestión de interpretación o falta de confiabilidad. Es un libro altamente confiable y que ha sido probado a través de los tiempos. En el 6º día leíamos, Miguel, que la Biblia relata que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y me pregunto, ¿con quién hablaba Dios en ese momento? Bueno, es una conversación intertrinitaria. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿No podría entenderse como algo contradictorio que estemos hablando de Dios, pero que al mismo tiempo estemos hablando de varias personas? Bueno, lo que decimos es realmente que Dios es uno y que es uno pero en 3 personas. Uno en esencia, 3 en personas. Eso no es una contradicción. Si yo te dijera que Dios es uno en persona y 3 en personas, eso es una contradicción. Uno en esencia y 3 en persona no es contradictorio. Tú tienes quizás una buena ilustración y como ilustración obviamente siempre se quedan cortas cuando tienen que ver con Dios, pero un triángulo equilátero tiene 3 lados, cada lado es igual al otro, sin embargo es un solo triángulo,
tres lados iguales. Le quita un lado, ya no es el triángulo, porque el triángulo, para ser el triángulo, requiere de sus tres lados. Dios, para hacer lo que Dios es y ha sido siempre, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Necesita hacer las tres cosas a la vez. Tres en uno, eso es como Él es. Génesis 1:1 nos habla de que Dios creó los cielos y la tierra. ¿A dónde ibas con eso que me estabas tratando de explicar? Algo de la Trinidad también. Bueno, te decía en un momento dado que en el Génesis 1, cuando dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra, la palabra ahí para Dios es Elohim. Eso es una palabra plural. Sin embargo, donde dice creó los cielos y la tierra, el verbo ahí en hebreo es bará. Pero ese verbo está en singular. ¿Cómo te lo ilustro? Es como que yo te dijera, ellos fue a Santiago. O sea, no hay concordancia. No hay concordancia porque debió haber dicho ellos fueron a Santiago. Bueno, ¿por qué no hay una concordancia ahí en el hebreo? Fue un error desde el... No es un error, sino que Elohim es una palabra plural que te habla de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero como Dios sabe y conoce que Él no es tres dioses, sino uno solo, el verbo no está en plural, sino que el verbo está en singular. Elohim bará. Elohim creó en singular. Y te habla desde el principio que Dios reveló su pluralidad. La Trinidad es sumamente difícil de entender, Miguel, entonces. Claro, estamos de acuerdo con que la Trinidad es difícil de comprender. Y de hecho, la historia lo ha entendido así. Tertuliano es uno de los historiadores de la Iglesia. Y Tertuliano, historiador y uno de los fundadores de la Iglesia. Tertuliano tenía una frase muy, muy buena, que él decía que la Trinidad ciertamente es difícil de entender. Si tratas de entenderla, perderás tu cabeza. Pero si tratas de negarla, perderás tu alma. De manera que es una buena frase que Tertuliano nos deja. Miguel, una vez creado todo el universo, una vez completado los 7 períodos del relato bíblico, ¿dejó Dios entonces el universo para que operara según las leyes naturales y físicas? No, hay dos posiciones. Obviamente te voy a decir cuál es la nuestra, pero hay una posición de los deístas con D, que plantean que Dios creó el universo y luego que lo creó lo abandonó a sus propias leyes y Dios no tiene nada que ver con el mundo hoy en día, está totalmente desconectado. Esa no es nuestra posición, no es la posición bíblica tampoco. La posición bíblica, que es la posición de los teístas con T. Esa posición es la siguiente: Dios creó el universo, lo sigue sosteniendo. De hecho, Hebreos 1:3 dice que el universo es sostenido que Cristo sostiene el universo por el poder de su palabra. Ese Dios continúa en contacto con su universo. Dios es lo único independiente de todo. El universo continúa dependiendo de Dios. Miguel, los agnósticos, ellos sustentan que no creen en la existencia de ese Dios creador porque no hay suficientes evidencias que sustenten su existencia. Entonces, ¿cómo responder a esta objeción de los agnósticos? La mejor forma es abrir la palabra de Dios y ver cómo Dios les respondería a aquellos que son agnósticos. Pero nosotros nos encontramos en Romanos capítulo 1, a partir del versículo 19, te voy a leer lo que dice. Bueno, lo podemos leer incluso desde aquí, desde pantalla, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se ha visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Dios está diciendo que Él ha dejado suficiente evidencia en su creación para que el hombre sepa que hay un Dios, y la evidencia es tan clara que el hombre no tiene excusa para decir que no hay suficiente evidencia de Él. Aún aquel hombre que se encuentra en la jungla, que nunca ha tenido contacto con la Biblia, que nunca ha tenido contacto con un grupo religioso, ¿ese hombre puede llegar a conocer al Dios creador? Bueno, Dios dice no solamente que puede llegarlo a conocer, es que lo conoce, es que ese hombre tiene en su interior. Dios dice que lo que de él se puede conocer, Él se lo hizo evidente dentro de ellos. Dios puso algo en el interior de él, de ese hombre, y en Romanos 2 Dios habla un poquito más acerca de eso que Él ha puesto dentro del hombre. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen la ley, eso es Romanos 2:14, cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. Dios ha dicho que en ese interior, y entonces en el versículo 15, oye lo que agrega, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos.
Dios dice que Él ha puesto el conocimiento de Dios en el interior del hombre y ha puesto también su ley, lo que llamamos la ley natural. Los principios morales están puestos en la conciencia del hombre de tal forma que esa conciencia muchas veces termina acusando al hombre y lo acusa precisamente de lo que él sabe que está mal hecho porque Dios se lo puso en el interior. Pero también del hombre. dice que lo justifica y lo defiende. Significa esto que cada cual tiene que hacer según lo que su conciencia le dicte. Tenemos la libertad cada uno de hacer según nos parezca que es correcto o incorrecto. No, claro que no. Lo que la palabra está diciendo es que Dios ha puesto ese sentir de lo bueno y lo malo en el hombre, no para que haga conforme a él quisiera hacer, sino para que entienda que él no puede hacer según le parezca, porque Dios, que ha puesto el dador de la ley, ha puesto esa ley en el interior, y ese Dios dador va a juzgar a aquellos que fueron receptores de la ley. De hecho, Romanos 1 agrega en el versículo 21 algo muy significativo, que dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni tampoco le dieron gracia. Ya habiendo dicho en Romanos 20 que todo lo que se podía conocer de Dios se ha podido conocer a través de su creación. Agrega en el próximo versículo entonces que algo que acabo de decir, que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni tampoco le dieron gracia. O sea, como que no tiene excusa este hombre. No tiene excusa. ¿Implica, Miguel, entonces, que concluir que hay un Dios, es ese Dios el creador de todo? La ciencia ha llevado el creador de este universo que claro, estamos la ciencia ha llegado a esa conclusión y la ha ido llegando a la conclusión porque precisamente a partir de lo creado se ha ido dando cuenta que no puede haber otra explicación que no sea un Dios creador. Le ha pasado algo que... Este es el jardín. Este es el jardín, ¿verdad? Y le ha pasado algo que pasó en el mundo de la ciencia en tiempos atrás. Hubo unos años atrás donde se conocía en el átomo que tenían protones, electrones, neutrones. De repente, producto de las investigaciones, la ciencia llega a la conclusión de que tenían que existir unas partículas que ellos llamaron neutrinos, que ellos nunca habían medido y sin embargo llegaron a la conclusión de que los neutrinos que no se ven tenían que existir y llegaron a esa conclusión a partir de lo que se ve, que es exactamente lo que la Biblia dice, que de lo que no se ve se puede llegar a la conclusión, que de lo que se ve, la creación, se puede llegar a la conclusión de que Dios existe, que sí se ve. Algunos creacionistas, Miguel, plantean que solo hay vida en la Tierra. Y me pregunto, entonces, ¿por qué no es posible, según el relato bíblico y según la fe cristiana, que haya vida en otros astros? Si acaso no pudiera ser compatible esta idea de que la vida no se limita a la Tierra, porque precisamente viendo lo inmenso de este universo, ¿cuál es el propósito de hacer un universo tan grande si solamente vamos a tener vida en este planeta? Mira, el Salmo 19 comienza diciendo, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es básicamente lo que Él es. Si Dios es un ser infinito, un universo pequeño, limitado, no va a contar la gloria de ese ser. Es como que tú tuvieras la habilidad de poder hacer una nave espacial que llegara a los planetas, ¿verdad? A otros planetas, pero que te limitaras a hacer una bicicleta. Cuando tú creas esa bicicleta y terminas de hacer esa bicicleta tan sencilla, ¿revelaría eso tu sabiduría, tus habilidades? ¿Revelaría eso todo lo que tú eres? Claro que no. Como una subutilización del poder, exactamente, ¿no? Entonces si los cielos van a contar lo que Él es y Él es ilimitado, la única forma de que los cielos puedan hacer eso correctamente es prácticamente crear un universo que es casi ilimitado. No es ilimitado porque sabemos que tuvo un comienzo, pero está en expansión con dimensiones enormes. El propósito, contar lo que Él es y dejar evidencia de que Él existe, y eso es lo que Él ha hecho. Miguel, la ciencia nos habla de un universo de unos 10 a 15 billones de años, o sea, un universo bastante antiguo. ¿Cómo encaja el relato bíblico con esto? Porque según la cuenta generacional que encontramos en la Biblia, tanto en Génesis como en los Evangelios, se ha estimado que da alrededor de unos 6.000 años únicamente. Bueno, ahí uno puede decir varias cosas, ¿verdad? Primero sabemos con relación a las cuentas generacionales en el Génesis 5, Génesis 11, Evangelio de Mateo, Evangelio de Lucas, que hay saltos generacionales y que no nos podemos limitar exclusivamente a esas generaciones que están ahí. Eso para poder calcular la antigüedad de la Tierra. Para poder calcular. Claro que no vamos a llegar basado en esas generaciones a 10 o 15 billones de años,
Pero recordemos por otro lado que hay ¿verdad? Estudiosos muy bíblicos que entienden que estos periodos del Génesis fueron periodos largos de mucho más de 24 horas, de lo como hemos venido diciendo. Y algo importante también es que, oye, quizás la Tierra es más vieja o más joven de lo que parece. ¿Por qué? Porque hubo un diluvio y ese diluvio trastocó por completo cómo lució y cómo luce el planeta hoy. Y quizás hoy el planeta luce mucho más viejo de lo que realmente es. Y eso es una Fruto del posibilidad. diluvio. Fruto del diluvio, los cambios que produjo ese diluvio en nuestro planeta. Y eso es una posibilidad. Entonces, ¿cómo se explican, Miguel, esas capas geológicas que han encontrado en los diferentes lugares de la Tierra donde se pueden ver las edades de la Tierra? Usted sabe que muchos de esos cálculos se hacen a partir de los depósitos de tierra que los ríos hacen anualmente en la medida en que van desembocando y van trayendo la tierra hacia abajo, ¿verdad? En la dirección de su cauce. Y eso es bastante estable, ese depósito anual. Pero tenemos que recordar, Patricia, que cuando tú tienes un diluvio que inunda el planeta por completo, por espacio de 371 días, desde el momento en que el arca se cierra al momento en que Noé sale, estamos hablando más de un año. Oye, la cantidad de tierra que eso pudo haber depositado es enorme. Si nosotros pudiéramos tener capas de tierra acumuladas en un periodo relativamente corto, enormes cantidades de esas capas. Y además, no podemos limitar lo que Dios puede hacer. Recuerda algo, cuando tú piensas en el diamante se supone que es carbón bajo mucha presión en la tierra por muchos millones de años que se ha convertido en diamante. Sin embargo, hoy en día la ciencia ha podido crear diamantes, es un periodo relativamente rápido. Si la ciencia es capaz de hacer algo que la Tierra le toma millones de años para hacer, ¿qué no podría hacer un Dios omnipotente? Pero nunca es lo mismo, ¿no? Miguel, hablas del diluvio y me pregunto cómo encaja el diluvio con la teoría de la evolución. Y sé que hay muchas personas que tienen inquietudes similares a estas, Miguel, y similares a las que hemos planteado hoy, pero que quisieran abundar y profundizar un poco más. ¿Por qué no nos vamos ahora a nuestro segmento de respuestas literarias? ¿Qué libros tenemos para hoy, Miguel, en nuestro segmento de respuestas literarias? Mira, hay un libro muy bueno, traducido ya al español, en inglés es Why I Believe, o Por qué creo. Es un libro que te va a responder muchas de las preguntas. ¿Por qué creo en la creación de Dios? ¿Por qué creo en la Biblia? ¿Por qué creo en valores absolutos y relativos? Y yo creo que para aquellos que están interesados en escudriñar muchos de estos temas, es un libro muy bueno, escrito por el Dr. James Kennedy, un hombre que es muy conocido a nivel internacional. Y por otro lado tenemos también el libro La defensa de la fe, de Pablo Hoff y David Miranda, donde se responden preguntas como: ¿Jesús es mero hombre o plenamente Dios hombre? ¿La ciencia retorna a Dios? ¿La creación de la tierra y la ciencia? ¿La evolución es Dios o el azar? ¿El hombre un gorila desnudo o hechura divina? Son interesantísimos los temas que nos plantea este autor. El diluvio, Miguel, ¿cómo encaja dentro de lo que es la teoría de la creación que hemos revisado hasta ahora y la teoría de la evolución, lo que ha planteado la ciencia hasta ahora? Las mismas excavaciones ponen en manifiesto descubrimientos que favorecen un diluvio universal. ¿Cómo tú explicas grandes cementerios de animales si no hubo algo que los empujara a todos a morir prácticamente apiñados o por así decirlo, todos en un mismo lugar? Los animales mueren uno a uno y se van dispersando, van caminando según van muriendo, pero hay grandes cementerios de animales. A menos que no hayan pestes que los atacaran. Bueno, pero igual. Pero aún así, una peste no termina inmediatamente, no extermina a los animales todos juntos en un solo lugar, porque ellos van caminando según se van sintiendo mal y demás. Pero en este caso, tú tienes en la Siberia, donde aparecieron 50,000 colmillos de elefante en un solo lugar, en un gran cementerio de animales. En Colorado, tú encuentras en otro cementerio 400 o 500 fósiles diferentes, todos en un lugar. Algunos de esos cementerios en altas montañas, allá arribota, en el tope de las montañas. Como si fueran subiendo, Exacto. Huyéndole al nivel del agua que fue aumentando. Exactamente, ¿cómo tú lo explicas si realmente no hubo tal diluvio? ¿Por qué no están esos en la falda de la montaña y están allá arribota en las montañas, en el tope de esas montañas? Y el relato bíblico que nos habla de Adán y Eva, que nos cuenta del diluvio, muchos entienden que son leyendas, que son formas de querernos hacer llegar parte de lo que en realidad ocurrió en ese momento. Y conocemos estadísticas de Inglaterra donde el 80% de los sacerdotes, obispos anglicanos y pastores evangélicos han declarado no creer en Adán y Eva
como tal, que no creen que existieron tal cual aparece en el relato bíblico. Bueno, es lamentable que dentro del mismo mundo cristiano haya gente que le haya ido perdiendo valor, le haya ido quitando valor a la Biblia para abrazar otras corrientes, pero la realidad es, Patricia, que después de 2000 años de ataques sobre la Biblia permanece como el libro mejor vendido, el bestseller número 1 de todos los tiempos. No importa cuánto, cómo, quién la quiera atacar, permanece con una amplia evidencia. Y además, Patricia, ¿qué es más lógico? Una vez más la pregunta, que Dios creara a Adán y Eva, un ser perfecto, omnisciente, omnipresente, omnipotente, o que del azar, de la nada, el hombre haya surgido a partir de un proceso evolutivo. ¿Qué es más congruente? Lo que muchos aluden, Miguel, es que le suena a una fábula, la historia, el relato bíblico que habla de una fruta prohibida y todo esto, o sea, le suena más a una fábula que a un hecho real. La fruta prohibida es algo que creemos que ocurrió tal cual, pero es una ilustración que Dios nos deja de un par de cosas. Primero, no es tanto la fruta, por decir la fruta, es la violación a un mandamiento que Dios había dado, eso es uno. Y número dos, oye, lo que es el hombre, que después que Dios le entrega a Adán y Eva todo el universo, toda la tierra, para que todo el planeta, para que la sojuzgara, la gobernara, y la única limitación que Dios le pone sobre la fruta de un solo árbol, que ese hombre no haya tenido, ¿verdad?, la conciencia, la sensibilidad para guardar esa palabra de Dios, esa prohibición, que no se haya conformado con el resto del planeta y que quisiera, ¿verdad?, la fruta de ese árbol también. Eso nos dice mucho a nosotros de lo que el hombre es en su esencia, y también de cómo el hombre quisiera siempre querer ser más de lo que Dios es, ocupar el lugar de Dios, que es lo que la historia del Génesis nos ilustra. Volvemos entonces al punto del diluvio, porque sé que hay mucho de qué hablar ahí. ¿Es acaso esto un mito? ¿Fue una realidad este diluvio? Yo creo que el mismo estudio de las culturas nos lleva a nosotros a la comprobación de que esto fue una realidad. Hay 200 o 300 culturas diferentes en los 5 continentes que hablan precisamente de que hubo un diluvio en un momento dado, y de esas 200 o 300 culturas específicamente se escogieron 225 de esas culturas para hacer un análisis y poder desglosar entonces con por ciento qué fue precisamente lo que estas culturas creían. Y yo creo que las estadísticas... O sea, creían acerca de un diluvio. De un diluvio que ocurrió. Las estadísticas son altamente interesantes. Mira, de esas 225 culturas, el 88% dice creer que hubo una familia que fue separada por Dios antes de que este diluvio ocurriera. El 88% coinciden en este punto. 225 culturas diferentes a través de los 5 continentes. Así tú puedes seguir con los demás por ciento. Un 70% atribuye la sobrevivencia a una barca. O sea, 70% de aquellas culturas que tienen esa historia son congruentes, concuerdan de que hubo una barca que salvó a las especies en ese momento. El 66% de esas culturas concuerdan que el diluvio vino debido al pecado del hombre. Un por ciento también sumamente alto, y así pudiéramos seguir revisando los demás por ciento. El 67% asevera que los humanos que se salvaron y los animales que se salvaron juntos dentro de esa barca que mencionamos hace un momento, y el 57% habla de que la barca se detuvo en una montaña, tal cual la Biblia asevera. Y tú tienes finalmente que el 66%, 2/3 de ese número de culturas que mencionamos, que el héroe, que en este caso la Biblia menciona como Noé, recibió notificación previa antes de la catástrofe, que Dios hizo una comunicación. Oye, ¿cómo explicas tú esa congruencia tan grande de culturas dispersas y diversas? En 5 continentes diferentes, 225 culturas diferentes. Miguel, si la creación no es un mito, ¿dónde tuvo lugar? ¿Dónde la ubicamos geográficamente al día de hoy? Entendemos que ocurrió lo que es el sur de Irak, literalmente. De hecho, en esa área del sur de Irak hay un monumento precisamente que habla acerca de ese diluvio, que conmemora el diluvio también. ¿Y ahí qué hay ahora? Bueno, gran parte de esa área es desierto, y desde el punto de vista político sabemos las guerras y los conflictos que esa área ha tenido en estos días, en los últimos años. ¿Hay demarcaciones geográficas que nos indiquen exactamente dónde quedaba ese lugar en la Biblia para poderlo ubicar entonces hoy? Sí, yo creo que en la Biblia nos habla de que el jardín del Edén estaba irrigado por 4 ríos, y menciona 2 de esos 4 ríos, que es el Tigris y el Éufrates, y esos 2
dos ríos todavía existen precisamente en lo que es el área de Mesopotamia, al sur de lo que es el país de Irak. Aún después del diluvio posterior que vino. Correctamente. Los otros dos ríos probablemente desaparecieron, es lo que creemos, producto de lo que fue el diluvio universal que cambió la arquitectura de la Tierra. ¿Cómo se pobló el mundo, Miguel? ¿Con quiénes se casaron los hijos de Adán y Eva? Son preguntas que se hace la persona que lee el relato bíblico. No hay prohibición hasta la ley de Moisés para que familias, hermanos y demás pudieran casarse. Cuando Dios le da a Moisés la ley de Moisés, entonces comienza, el universo tuvo un comienzo. Todo lo que tuvo un comienzo tiene que tener una causa y esa es la causa, la ley de la causalidad. Y lo otro es, Patricia, que se viene afirmando en ocasiones que esta materia ha sido eterna y que en su eternidad, en un momento dado, explotó, pero si explotó, ¿qué la hizo explotar? ¿Es tan difícil que haya explotado sin una causa previa entonces? Claro, definitivamente que sí, porque si hubo una explosión, eso es un efecto. Si hubo un efecto, tiene que haber una causa por la ley de la causalidad que ya acabamos de decir. Pero hay una segunda ley de la ciencia, que es la ley de la inercia, que dice que aquellas cosas que están en reposo o en movimiento tienden a permanecer en reposo o moviéndose a menos que haya una causa externa que las altere. Y en este caso, si la materia era eterna y estuvo en reposo, bueno, ¿qué la alteró para hacerla explotar? Tiene que haber habido una causa, de ahí la existencia de un Dios. Y ya hemos deshecho el hecho de que la materia fuera eterna también. Correctamente, la ciencia lo ha establecido así. Miguel, ¿cómo se compara la descripción inicial de la creación según la Biblia, según el relato bíblico, y la teoría del Big Bang que están enseñada hoy en día? Bueno, la teoría del Big Bang básicamente lo que postula es que en un momento dado hubo una explosión, que esa explosión dio origen a los múltiples planetas y galaxias que conocemos hoy. Bueno, esa teoría del Big Bang es precisamente algo que ha venido a ser muy congruente con lo que la Biblia postula, porque la Biblia postula que el universo tuvo un comienzo, que Dios le dio ese comienzo. Si el universo no es eterno, ¿tenemos evidencias de su inicio? ¿Son las leyes físicas la mejor evidencia de ese inicio o es la existencia de un creador? ¿Qué tanto concuerda el relato bíblico con los hallazgos de la ciencia? Miguel, hablábamos del relato bíblico de la creación y los argumentos que lo sustentan. ¿Cómo estás? Muy bien, Patricia, y tenemos que recordar algo que habíamos mencionado en un programa anterior, que la ciencia ha venido hablando de algo que conocemos como diseño inteligente. Y cuando hablamos de diseño inteligente nos referimos al hecho de que la ciencia ha ido descubriendo que la armonía que existe entre las leyes físicas, la armonía que existe en el mundo molecular, es tan perfecta que no hay forma de concebirla sin que hubiese detrás una mente inteligente que las concibiera, y de ahí del nombre entonces de diseño inteligente. Entonces la mejor evidencia científica ahora apunta hacia esta teoría del... En el centro Houston cuando llegó la transmisión. Y se oyó en todas las radios que sintonizadas seguían el evento. Miguel, me pregunto entonces, antes de ese cielo y de esa tierra, ¿qué existía? Bueno, nada, Dios, ¿verdad? Dios creó la tierra precisamente a partir de Él. Él era lo único que existía. Pero ¿no se resulta difícil de creer, Miguel, que Dios hizo todo el universo, todo lo que hemos visto que es el universo, de la nada? No, de hecho la palabra afirma que Dios creó, en Hebreos 11:3, afirma que Dios creó la tierra o el universo precisamente de lo no visible. Por fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles, fue hecho de cosas invisibles, pero no fue hecho de la nada exactamente, porque fue hecho a partir de Él, y Dios es un ser omnipresente, omnisciente, omnipotente, y Él no es nada, de manera que fue creado ex nihilo, es una frase famosa en latín para decir de la nada. Miguel, pero esa materia que plantean muchos, que existió, que fue la sustancia inicial, la energía inicial, no pudo explotar, ¿qué tan difícil es que haya surgido sin una causa previa?
Bueno, es que para comenzar, la ciencia ya ha establecido que de la nada nada sale, a pesar de que algunos continúan afirmando que el universo salió de la nada. Por otro lado, la misma ciencia ha afirmado que el universo... En toda esta jungla, que no hay jardinero. Él dice, no, es que tiene que haber un jardinero invisible que nosotros no vemos, ni tampoco hace ruido, ni mucho menos. Es que tiene que haber uno. Y le dice el otro, bueno, pero ok, vamos a suponer que hay un jardinero. ¿Qué diferencia hay entre un jardinero invisible y ningún jardinero? Y él termina ahí probando de que Dios no existe, cuando en realidad lo que la parábola termina probando, la leyenda, es que la diferencia es el jardín. Si no hubiese habido jardinero, no hubiese habido jardín. Esa es la diferencia. ¿Cuál es ese jardín? La creación, la tierra, la creación de Dios. Esa es la diferencia entre no Dios y la existencia de un Dios creador. Entonces revisemos qué nos dice la Biblia del inicio del universo. Bueno, la Biblia comienza, como tú sabes, cuando tú abres la primera página de la Biblia, en el Génesis 1, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Una frase muy famosa, porque cuando la misión lunar Apolo 11 fue a la luna y logró alunizar, ¿verdad? Algunos de sus comandantes, sus astronautas, Neil Armstrong, uno de ellos, y Edwin Aldrin, el otro, lograron alunizar. Y desde la luna ellos pudieron ver cómo la Tierra se levantaba en el horizonte. Una imagen preciosa, ¿verdad? Al ver la Tierra levantarse. En contraposición a como la veríamos nosotros. Correctamente. Y entonces las primeras palabras que le vinieron a su mente fueron, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Una foto famosa, una frase famosa, porque eso fue lo que se oyó precisamente. Diseño inteligente, pero concluir que la creación es categóricamente fruto de un creador, no es algo que la ciencia acostumbra a hacer cuando este creador es invisible, no se puede medir, no lo podemos palpar. Bueno, la ciencia le ha ido pasando lo que le ocurrió a este explorador. Es una historia que ilustra muy bien lo que queremos decir. Hay una historia que habla, y es una historia que hemos usado en otras ocasiones, de que dos exploradores se perdieron en la jungla y que en un momento dado ellos se encuentran en medio de la jungla con un jardín perfectamente ordenado, con flores perfectamente ordenadas, y uno le dice al otro, wow, aquí tiene que haber un jardinero. El otro le dice, aquí no hay ningún jardinero, que tenemos cientos de kilómetros, jungla adentro, y no hemos visto a nada. ¿De qué jardinero tú estás hablando? Y le dice, no, tiene que haber un jardinero. Bueno, pues entonces se quedaron esperando al jardinero, el jardinero no llega. Bueno, al otro día dice, bueno, lo que pasó probablemente fue que nos quedamos dormidos. Dice el explorador que cree que hay un jardinero, sí, y que vino una noche y cuidó del jardín. Bueno, pues esa noche se quedaron despiertos toda la noche. Bueno, tampoco apareció el jardinero. Tú ves que no hay ningún jardinero. El otro le dice, bueno, lo que pasa es que quizás es un jardinero invisible. Y le dice, ¿qué jardinero invisible? ¿De qué que tú me estás hablando? Entonces, vamos a ponerle cuerdas alrededor del jardín y vamos a ponerle latas, alarmas y demás, que cuando quizás pase, aunque nosotros no lo veamos, quizás suenen, ¿verdad? Y oigamos el ruido. Bueno, pasa el tiempo y tampoco se oyó ningún ruido de nada durante la noche. Te das cuenta que no hay jardinero.